Hablar de lo que está pasando con los bares, los restaurantes y el ámbito de la gastronomía. Se da una situación muy particular a partir de manifestaciones de algunos dueños, propietarios de de bares y de restaurantes, que han puesto algunos en sus redes sociales esta suerte de flyer, este afiche virtual donde dicen: estimados clientes, dirigentes y gobernantes, tomamos la decisión de abrir más allá del decreto de necesidad de urgencia. No por rebeldía, sino porque nos estamos fundiendo y necesitamos trabajar con todos los recaudos y respeto que nos merece esta enfermedad y la salud de toda la población. La situación se volvió insostenible, así que abren igual. Hablamos de bares, o sea, pueden estar abiertos, pero no pueden atender a gente sentada, si no es el famoso takeaway, ir a buscar algo y llevártelo, o el delivery. No pueden atender a gente. Esto es lo que marca el decreto y lo que marca la fase 3. Bueno, ante esta situación, muchos de estos lugares se han declarado en rebeldía y van a abrir igual. De hecho, están abriendo. Y ha salido un comunicado en paralelo de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías Afines, donde se despegan de esta decisión y dicen que ellos no tienen nada que ver y que directamente el párrafo final o la frase final dice: el consejo es seguir haciéndolo en las actuales circunstancias y cumplir con las normas institucionales vigentes. O sea, no avalamos esa situación y les pedimos que acaten el decreto, que trabajen como está dispuesto en la fase 3, sin atender al público, más allá de delivery y take away. ¿Cuál es la realidad? Vamos a la búsqueda de Sole, que está en la calle y suponemos cerquita de alguno de estos lugares. Hola Sole, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Fer. Justamente nos encontramos en la esquina de Gorriti y Güemes, en donde se encuentra uno de los locales que de alguna manera responden a este primer comunicado, que han elegido abrir sus puertas y podemos ver que hay gran cantidad de asistentes, todos con las mesas pertinentemente separadas. Hay personas fuera del local, también dentro del local. Pudimos estar en contacto no solamente con gente de aquí, de esta cervecería, sino también incluso de otros locales en calle Alem. En ambos casos nos mencionaban que preferían no brindar entrevistas, que estaban abocados fundamentalmente a trabajar, a poder hacer su trabajo lo mejor posible, a poder llevar adelante los protocolos que en una primera instancia ya se venían aplicando en la fase que finalmente quedó postergada, la fase 4. Y lo cierto es que pedían el mayor de los resguardos, por supuesto, respecto a esta situación. Hay personas en este momento que asistieron a estos locales, tanto en Avenida Alem como también incluso en esta esquina de Gorriti y Güemes. Tenemos constancia de ello, lo que refleja de alguna manera también la otra cara, ¿no es cierto? Porque así como hay una decisión de apertura, también hay una decisión de asistir a estos locales, más allá de que nos encontramos en lo que es la fase 3. Sí, la verdad que es particular y acá la situación es muy delicada, porque ¿qué queda para los propietarios de la cancha de fútbol 5? Los gimnasios, que bueno, muchos de ellos están abiertos, siguen abriendo. Otros rubros que están prohibidos en esta instancia, en esta fase, y que a partir de esto, la verdad que no sé qué decisión van a tomar, porque acá hay un Estado que debe controlar. Si es la policía, queremos que no, porque la provincia ha dicho que la facultad es del municipio, no de la policía, sea quien sea, hay que controlar. Si no, realmente es una anarquía y me parece que no está bien, porque cuando intentemos hacer un análisis de qué está pasando en la sociedad, en la calle, con la movilidad y con los contagios, para hablar de por qué están los hospitales como están y esta situación se permite, me parece que no hay allí una lógica y no hay un punto de contacto con la sensatez. Así que no sé cómo quedará esta historia, Sole. Es raro ver en este contexto a alguien que abiertamente diga: yo no acato, no. Otra discusión seguramente es el tema del impacto, nadie duda del impacto, que están re mal, fundidos, pero bueno, si esto no se cumple, realmente llegamos a un estado de anarquía, solo que no ayuda en nada, ¿no?
Es realmente una situación crítica, más aún teniendo los datos con los que abríamos el informativo vinculados con la escasez de camas, el números en rojo que preocupan también en cuanto a la cantidad de contagios de circulación comunitaria, que no se sabe cuál es el origen. También pudimos abordar la situación dramática desde la Asociación de Hoteles, restaurantes, bares y confiterías. Es toda una realidad muy compleja que hay que entrelazar, y también en este caso particular, como decía, con la apertura de algunos de estos locales en forma totalmente autónoma, digamos, esta decisión en la cual se hace cargo cada uno de los dueños de los locales. Lo cierto es que también hay gente que asiste a estos bares, a estos restaurantes. Una situación muy compleja, claro. Habrá que ver cómo reaccionan las autoridades, cómo se continúa, y también el efecto que esto tiene en otros locales que han decidido permanecer cerrados para poder resguardar así la cuestión sanitaria, y que de alguna manera responde al DNU propio de Presidencia. Claramente. Decíamos recién el impacto en otros negocios del mismo rubro. Hablamos de canchas de fútbol 5, de gimnasios, negocios de ropa y calzado. Bueno, todo lo que están, que tuvieron que cerrar a partir o cambiar, modificar a partir de esta fase 3. Gracias, Sole. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Vamos a retomar un tema polémico, el que nos traía Sole hace un ratito, con los bares que decidieron abrir igual a pesar de estar en fase 3 en señal de protesta, para demostrar que la están pasando realmente mal. Y con esto está nuevamente Sole en la calle. Buenas noches otra vez, Sole. ¿Dónde estás? Buenas noches, Fer. Nos trasladamos a una cervecería muy conocida sobre calle Alem, porque hace instantes se llevó adelante un operativo aquí en el lugar y se desalojó la cervecería. Nos encontramos con Alejandro Nanetti, quien nos va a brindar algunos detalles respecto a cómo fue la decisión de apertura y posterior cierre en relación a esta protesta. Alejandro, una situación muy delicada que de alguna manera los tiene en vilo tanto a ustedes como a todo el equipo. Sí, la verdad es que somos uno de los gastronómicos de la ciudad que hoy decidimos abrir bajo el eslogan de necesitamos trabajar. Veníamos trabajando y recuperando de a poco la actividad hasta el domingo pasado, después de haber estado más de 4 meses cerrados por completo. Estamos empezando a poder cumplir con nuestros compromisos muy de a poco, y el domingo nos enteramos de este nuevo decreto que volvía a la ciudad a fase 3 y prohibía el acceso a los salones de la gastronomía. Evaluamos durante 3 días, lunes, martes y miércoles, esta situación. Nosotros acatamos esos 3 días manteniendo el local cerrado. Activamos nuestro delivery y takeaway el martes y miércoles, y éramos 10 empleados para prácticamente no llegar al 5 o 6% de la facturación del local. Y la verdad es que necesitamos trabajar. Hoy abrimos bajo ese eslogan porque consideramos que no somos parte del problema. No hay un solo caso de COVID-19 en la gastronomía de Bahía Blanca desde que abrimos hasta el día de la fecha. Implementamos los protocolos con mucho sacrificio y con inversión. Mantenemos las estructuras de trabajo vigentes, los puestos de trabajo, y la verdad es que no damos más. El animarnos a abrir hoy, sabiendo lo que eso implicaba, es nuestra única forma de poder hacer escuchar nuestra voz. Y hoy, a las 3 horas de tener el local abierto, hace un rato, bajo una denuncia anónima al 911, se acercó la policía, tengo que decir de manera muy correcta, a solicitarnos el cierre. Ellos hacen su trabajo y nosotros acatamos esa situación y acabamos de cerrar el local. La gran pregunta que yo me hago es cómo seguimos. Nadie nos lo puede responder. Es insostenible la situación de la gastronomía, insostenible. Es la realidad por la cual hoy decidimos tomar esta medida, pero para hacer visual a la sociedad el momento crítico que tiene la gastronomía en este momento. Y no, termino con esto, y no hay ningún caso de ninguna otra ciudad que, habiendo cerrado la gastronomía, haya bajado el nivel de contagios.
Esto ya está aprobado en otras ciudades. Es una medida que no va a favorecer la solución con la pandemia. Es realmente injusto y no entendemos por qué nos cerraron. La decisión de llevar adelante esta protesta, como otros tantos del rubro, dueños y dueñas del rubro, la situación de ver llegar a los patrulleros, de esta información que les brindaron, algo previsible, lo mencionabas, ¿cómo los atraviesa justamente en este escenario? Era previsible, sabíamos que era una de las cosas que nos iba a poder pasar. No tenemos un plan, no hay un plan de cómo seguimos mañana. Sabíamos que por nuestra ubicación, por la marca que representamos, por el local que tenemos, podíamos llegar a ser de los primeros que esto nos pasara. De hecho, fuimos los primeros. Y la verdad es que fue todo muy cordial. Cerramos el local y no sé qué vamos a hacer mañana. No hay un plan para con la gastronomía y no damos más en términos de la estructura de costos. Te preguntaba fuera de cámara, ¿han hecho las cuentas en relación a cada mes lo que sale sostener el local, lo que son los servicios, el sostenimiento también del personal? ¿Han llegado a un número y justamente cómo contrasta con la realidad? Sí, el número se cuenta de a millones desde marzo a la fecha en una estructura como la nuestra. Vale decir las cosas como son. Recibimos el ATP desde el mes de abril en adelante. Es una ayuda bienvenida, no es suficiente y no estoy haciendo un reclamo en ese sentido. Digo, la estructura de costos de la gastronomía es mucho más grande que solo los salarios y es inviable después de 7 meses de inactividad. Para que tengan una noción, en el mejor de los casos, en el mes de agosto, que fue el único mes que pudimos volver a trabajar con todas las restricciones y el protocolo, la facturación fue el 50% del agosto del año pasado y no contemplamos la inflación que hubo en el medio. Ese fue el mejor mes del año, desde que abrimos. Imagínense todo lo que nos pasa en función de estar cerrados. El testimonio de Alejandro, a quien agradecemos, hace minutos nada más, debieron pedirle a las personas que se habían acercado al local que se retiraran, que debían cerrar el local. Ahora la incógnita, la incertidumbre respecto al mañana. Una situación que surge desde la denuncia anónima al 911 de la apertura de este local, lo que también se cree que puede llegar a ocurrir con otros locales de nuestra ciudad. Un panorama muy complicado, muy sensible y hoy contamos con el testimonio de Alejandro para poder reflejarlo. Bien elegidos los adjetivos, complicado, sensible. Esa sí es la situación. Gracias, Sole, buenas noches.